Buenos días a todos los presentes a este webinar preparado por el Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Santiago. Hoy día tenemos la excelente oportunidad en el marco de colaboración que tenemos con el Servicio de Impuestos Internos, dos excelentes expositores que son abogados del Servicio de Impuestos Internos del Departamento de Asesoría Jurídica, el cual nos van a presentar solo una parte de las instrucciones de la circular 41 relativa a los medios de fiscalización y cómo es el trato hoy día de la fiscalización que plantea el Servicio de Impuestos Internos con los contribuyentes. Todo esto en el marco, desde luego, de la nueva ley que fue publicada el año pasado, en febrero, la ley 21.210, ahí estableció esta ley una serie de modificaciones al Código Tributario que desde luego establece una buena relación con los contribuyentes y el Servicio de Impuestos Internos. Así que agradecemos mucho al Servicio de Impuestos Internos y a los abogados aquí presentes. Y le voy a dar el pase a Alejandro para que haga, obviamente, la presentación de estos dos excelentes expositores. Muchas gracias, Mario. Gusto en saludarlos nuevamente a ustedes y a todos los socios que están hoy presentes en esta interesante presentación que está preparada con el marco que corresponde y con representantes más que relacionados con el tema y gente que está trabajando también en todo lo que tiene que ver con las instrucciones para poder ponerlo a disposición de todos los socios que puedan acercarse un poco más a muchas interrogantes probablemente que van a estar ligadas a la publicación y las instrucciones de esta circular. Y como bien mencionaba Mario, el tema del acuerdo de colaboración tributaria que sigue funcionando y seguimos trabajando y seguimos enfocándonos para poder lograr lo que persiguen los acuerdos, que es dar información, pero que esta información también esté ligada con un compromiso de un mejor cumplimiento en lo que tiene que ver con las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Y por eso el día de hoy nos acompañan dos abogados de la subdirección jurídica, del Departamento de Asesoría Jurídica. Tenemos la posibilidad de contar con ellos y aprovecho a agradecérselos mucho porque son excelentes representantes, excelentes expositores. Ambos son jefes de área de este Departamento de Asesoría Jurídica y creo que es un lujo poder contar con ellos esta mañana para que nos puedan exponer parte de las instrucciones que señala esta circular 41. Así que nos acompañan esta mañana Roberto Rodríguez y Sergio Silva, a quienes los presento y los saludo y les agradezco nuevamente su participación esta mañana. Y para efectos de entrar en materia, voy a dejar en primer lugar a Roberto, que va a comenzar con la primera parte de la presentación. Así que esperemos que tengamos una muy buena jornada y saludo nuevamente a todos. Okay. Hola, buenos días a todos y todos los que están escuchando y viendo esto. Muchas gracias por la presentación, Alejandro. Tenemos poco tiempo, así que voy a partir de inmediato compartiendo la presentación para que podamos ir aterrizando este tema, que como bien se dijo, es un tema muy interesante. Un tema que también da para largo. Como también mencionaron, la circular 41 tiene 7 capítulos, de los cuales hoy día vamos a revisar 2, que tienen que ver con la nueva implementación de medidas de colaboración preventiva y de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que se enmarca dentro de las modificaciones de la ley 21.210 al Código Tributario. Un poco de contexto primero para comenzar. Uno de los temas, de los grandes temas que subyace a esta última reforma tributaria, tiene que ver con la constante comentario, digamos, que hacían los contribuyentes y que obviamente los que operan en el servicio administrativo de la tributación, ya sea del lado del servicio o también como particulares, siempre han manifestado que es la complejidad y la dificultad para entender la normativa tributaria.
últimamente, en los últimos, no sé, 10 años hemos tenido 4 o 5 reformas tributarias bastante importantes, todas con vigencias diferidas, con articulado transitorio, que hacen que efectivamente para los contribuyentes sea muy difícil cumplir. Y se entendió que una labor del servicio no solamente es fiscalizar y encargarse de determinar el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, sino que también ir más allá y comenzar a facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. Para esto se han dictado una serie de normas, resoluciones y también otro tipo de instrucciones que van a la par con la normativa que se ha modificado y que vamos a revisar hoy día en parte. ¿Ya? Vamos a revisar la circular 41 del capítulo 2, que tiene que ver con las medidas preventivas de colaboración y los requerimientos antecedentes, de acuerdo a las modificaciones que se realizó al artículo 33, 60, 60 bis y ter del Código Tributario, y también, principalmente luego, el procedimiento de fiscalización, las modificaciones que se realizaron en el artículo 59 del mismo texto legal. ¿Ya? Cabe señalar que además de la circular 41, se han dictado a la fecha 2 resoluciones que tienen que ver con complementación a esta normativa. La primera se dictó en octubre del 2021, la número 115, y fija el plazo y la forma en que el servicio debe realizar los avisos para ejecutar las medidas preventivas y de colaboración que establece el numeral 3 romano del artículo 33 del Código Tributario, y recientemente la resolución exenta número 124, que fija el plazo para acompañar la información que se solicitó y el plazo máximo dentro del cual el servicio puede realizar el examen y análisis respectivo de aquello, que se fijó en un plazo de 6 meses, como les dije recién, mediante la resolución exenta 124. Uno de los cimientos que tiene esta nueva modificación legal tiene que ver, como les decía, con la relación colaborativa que se quiere instaurar entre el servicio y los contribuyentes para potenciar la confianza y el correcto cumplimiento tributario, que entendemos es fundamental dado la calidad de autodeterminación y autodeclaración de los impuestos que tiene nuestro sistema tributario, ¿ya? Y junto con eso también entregar certeza tanto a los contribuyentes como a los funcionarios del servicio respecto de la forma, plazo y características que tienen las actuaciones que se realizan en un procedimiento, ya sea de colaboración o de fiscalización propiamente tal. Así, se ha establecido un carácter gradual en cuanto a la intensidad de las actuaciones que puede realizar el servicio respecto a los contribuyentes, ¿ya? Partiendo de una gradualidad menor que está en el artículo 33, que tiene que ver con una labor preventiva y de colaboración. Luego, un artículo 60 del Código Tributario que permite solicitar antecedentes sin que ésta tenga el carácter obligatorio y cuyo incumplimiento tampoco acarrea sanciones tributarias para los contribuyentes. Y finalmente, estableciendo un inicio del proceso de fiscalización a través del artículo 59, con varias modificaciones bastante interesantes y muy útiles en la práctica que vamos a conversar en un momento más. Comenzando con la modificación de la incorporación del artículo 33 al Código Tributario, que tiene principalmente evitar que los contribuyentes incumplan con sus obligaciones tributarias, ya sea por errores, falta de conocimiento o cualquier otra circunstancia que sea fortuita respecto de los contribuyentes. ¿Ya? Para ello, y teniendo en cuenta además que desde la modificación del año 2010 a la ley orgánica del servicio, que establece en su artículo 4 bis que el servicio va a poder comunicarse con los contribuyentes a través también de medios electrónicos, y también, como es sabido por todos los contribuyentes, el servicio goza de una plataforma electrónica y de información de los contribuyentes bastante amplia. Bueno, en base a esa información, se ha establecido que el servicio va a poder informar a los contribuyentes el detalle de sus registros, de sus impuestos o las devoluciones a través de los sistemas que estén destinados para ese efecto. Y también va a poder enviar información mediante estos medios tecnológicos al contribuyente para efectos meramente informativos, ya en el caso que existan diferencias de impuestos con el fin de que los propios contribuyentes sean capaces de modificar esa información, de rectificarla y corregirla para evitar así el incumplimiento tributario. Y también en ese mismo marco se autoriza o se faculta al Servicio de Impuestos Internos también para solicitar cierto tipo de antecedentes que puedan beneficiar al contribuyente en ese sentido de evitar el incumplimiento.
¿cuáles son los requisitos que establece la ley para que se pueda llevar adelante esta actuación colaborativa o preventiva? Primero, el servicio debe dar aviso al contribuyente a través de un correo electrónico o una publicación en el sitio personal del contribuyente, dependiendo si este contribuyente está o no enrolado para ser notificado por correo electrónico. Este contenido, el aviso, debe contener la individualización del funcionario que está a cargo de la actuación, que tiene que ver también mucho con estos requisitos de contenido de este aviso, tienen que ver mucho también con otra modificación que está muy ligada a este tema que tiene que ver con los derechos del contribuyente. El artículo 8 bis número 4 estableció un derecho al contribuyente que señala que el servicio debe siempre individualizar al funcionario que está a cargo de la actuación, debe darle la información concreta al contribuyente de en qué va a consistir, cuáles son los plazos, cuáles pueden ser las consecuencias. Y entendemos que esos derechos del contribuyente, por más que estén señalados en un artículo específico del código, subyacen a todas las actuaciones que el servicio debe realizar, ¿ya? Teniendo además siempre también como un horizonte el que las actuaciones del servicio siempre deban ser justificadas, que también está establecido en un artículo, en un numeral de este catálogo de derechos del contribuyente, pero subyace en la normativa administrativa, porque también es un principio que se encuentra en la Ley de Procedimiento Administrativo. Entonces, siguiendo con el contenido del aviso de este artículo, individualizar al funcionario a cargo, señalar que se trata de medidas preventivas y de colaboración de este artículo 33, ¿ya? Señalar expresamente que no constituye un procedimiento de fiscalización, expresar el carácter voluntario de la actuación y que su incumplimiento no genera consecuencias tributarias ni sanciones, y señalar el plazo en que el servicio va a realizar estas actuaciones. Respecto a esto, el servicio tiene un plazo máximo de 1 mes para realizar estas actuaciones y no le puede dar al contribuyente un plazo inferior a 15 días desde la fecha que se comunica el aviso para que el contribuyente realice las actuaciones que el servicio le solicita, ya sea corregir algunos registros, rectificar o aportar los antecedentes que éste le ha requerido. ¿Ya? Como bien dijimos, efectivamente, ya que no es obligatoria la entrega de información mediante este tipo de actuación, su incumplimiento o que el contribuyente no entrega antecedentes dentro del plazo no acarrea ninguna sanción, ¿sí? Pero la idea es que voluntariamente el contribuyente pueda subsanar los defectos que se le han comentado o de los cuales se le ha entregado el conocimiento a contar del plazo de 1 mes desde el vencimiento del plazo inicial, ¿ya? También cabe señalar que, y también en vista de esta modificación que está teniendo todo el aparato de la Administración del Estado respecto a mantener expedientes digitales, toda la información que se obtenga de estas actuaciones va a ser incluida en la carpeta electrónica del contribuyente. ¿Cuáles son las facultades que la ley le otorga al servicio a través de este artículo 33? Primero, informar a los contribuyentes el detalle de sus registros, impuestos, devoluciones y presentarle a través de los sistemas destinados al efecto propuestas de sus declaraciones. Una de las mayores virtudes que ha arrojado diversas encuestas de opinión respecto del quehacer del servicio respecto a los contribuyentes, siempre ha sido que el hecho de presentar propuestas de declaraciones de impuestos es súper bien valorado por los contribuyentes, y eso se puede hacer principalmente a los medios de información que tienen el servicio y a las plataformas tecnológicas que ha ido desarrollando con el tiempo y que han sido reconocidas no solo en Chile, sino que también a nivel internacional, ¿ya? Entonces, a través de esto se profundiza la facilitación del cumplimiento tributario de los contribuyentes, ¿ya? Para esto el servicio puede poner a disposición el detalle de todos los registros que tenga en los contribuyentes, de sus impuestos, las devoluciones, y efectuar propuestas de declaraciones de impuestos con el objeto de disminuir la ocurrencia de errores que los contribuyentes puedan cometer en las mismas o corregir las diferencias que éstas tengan, y para que las declaraciones que finalmente los contribuyentes presentan puedan estar bien realizadas y se eviten contingencias tributarias a propósito de errores, mal entendimiento de la información que se debía entregar, etcétera, ¿ya? Obviamente, como estamos hablando en un plano voluntario, todas las propuestas que el servicio realiza a los contribuyentes, estos los pueden aceptar o rechazar, ¿ya? También pueden complementar la información o acompañar la información que estime necesaria para que el servicio también pueda corregir los registros que se tienen, ¿ya?
La ley contempla la posibilidad de que existan diferencias entre la información que registra el contribuyente con aquella que maneja el servicio, por lo cual reconoce la prerrogativa del contribuyente de rechazarlas o complementarlas con antecedentes que no obren en poder del servicio, evitando que se produzcan discrepancias sobre la naturaleza y monto de los impuestos adeudados. Porque claro, como hemos señalado, por más que el servicio tenga bastante acceso a información y tenga una plataforma tecnológica bastante bien llevada, obviamente siempre es el contribuyente el que mejor sabe cómo está llevando a cabo sus negocios. Por lo tanto, siempre está abierta la puerta para que él pueda acompañar los antecedentes necesarios para corregir aquellas faltas de información o errores en la misma. También puede enviar una comunicación al contribuyente para efectos meramente informativos, señalando que existen diferencias de información o de impuestos de acuerdo con los antecedentes que el servicio tenga en su poder. ¿Ya? Con esto se persigue evitar las inconsistencias tributarias en que puede incurrir un contribuyente en las declaraciones de impuestos, por ejemplo, errores en la forma de llevar sus registros contables o falta de información en la forma de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias. ¿Ya? Con esto también se busca disminuir los costos administrativos y financieros para los contribuyentes, que implica llevar sus temas tributarios en orden, digamos. ¿Ya? También esta comunicación tiene un carácter informativo, colaborativo y preventivo, y la finalidad es que el contribuyente pueda tomar conocimiento de que la información que tiene el servicio no concuerda con la que tiene en su poder y pueda así corregirla o rectificarla. También puede solicitar antecedentes, para lo cual deberá indicar siempre en forma clara y precisa los objetivos de la solicitud, la materia consultada y demás fundamentos de la actuación. ¿Ya? La idea de esto es siempre mantener lo más actualizada posible la información de los contribuyentes y disminuir la incidencia de errores en la aplicación o interpretación de las normas tributarias que los afectan. ¿Ya? El servicio también podrá solicitar fundadamente y en casos calificados en forma específica, concreta y determinada, antecedentes respecto de operaciones de las que haya tomado conocimiento, con la finalidad de evitar el incumplimiento de obligaciones tributarias y colaborar con el contribuyente. Esto es muy importante porque efectivamente lo que establece acá la ley es que, sin perjuicio de que esto es bastante general, informativo, preventivo y colaborativo, igual el servicio va a poder pedir información más detallada, pero tiene que hacerlo siempre fundadamente y en casos calificados. ¿Ya? Obviamente, como veníamos conversando recién, también el incumplimiento de estas solicitudes de información tampoco acarrea ninguna consecuencia negativa para el contribuyente. ¿Ya? ¿Qué pasa una vez que el Servicio de Impuestos Internos ha operado a través de este artículo 33 y no se detectan diferencias de impuestos? Si no se detectan diferencias, el servicio deberá enviar un aviso certificando la finalización de las medidas preventivas y colaborativas, y salvo que determine el inicio de un procedimiento de fiscalización. ¿Ya? Es decir, si se detectan diferencias de impuestos, pueden ocurrir dos escenarios. Primero, el contribuyente se acoge voluntariamente a las actuaciones. Si se acoge y dice, oiga, servicio, sabe que efectivamente me di cuenta que tenía un error en la información, o parece que la información que estoy acumulando para efectuar las declaraciones está incompleta, está incorrecta, lo voy a corregir. Se puede corregir, se puede rectificar. Si el contribuyente no se acoge voluntariamente a las solicitudes que hace el servicio, o siendo puesto en conocimiento del servicio de determinada inconsistencia en estos registros o información o declaraciones, ¿ya? Y el contribuyente no hace nada, digamos, bueno, el servicio entonces podrá iniciar un proceso de fiscalización conforme a las normas generales que están establecidas en el Código Tributario. Acá tenemos un esquema que tiene por fin aclarar un poco cómo funciona o cómo se pretende que funcione este tipo de actuación a través del artículo 33, ¿cierto? Señalamos primero que la facultad es de informar para proponer declaraciones, comunicar diferencias, solicitar antecedentes, ¿cierto? Luego, las características que debe tener este aviso, que está por el funcionario a cargo, que tiene que estar individualizado, señalar la naturaleza preventiva, como recién vimos, señalar expresamente que el cumplimiento no genera consecuencias tributarias para el contribuyente, y finalmente, qué pasa cuando el contribuyente se acoge a estas actuaciones o no se acoge, que es lo que acabamos de señalar. Luego vamos a revisar el artículo 60 del Código Tributario,
que como les señalaba, sería como el segundo eslabón en esta gradualidad en el procedimiento de fiscalización, prevención y colaboración que estableció la ley para la actuación del Servicio de Impuesto Interno respecto a los contribuyentes. ¿Ya? El artículo 60 permite al servicio solicitar y examinar antecedentes, ya sea del propio contribuyente o de terceros, pudiendo realizarse mediante una notificación formal, así como también por los medios de expeditos que dispone el artículo 33 del Código Tributario. ¿Cuáles son los medios de expeditos? Se me quedó en el tintero respecto del artículo 33. Los medios de expeditos, la ley encargó al servicio que los fijara mediante una resolución. Y el servicio, a través de la resolución 115 del 8 de octubre del 2021, señaló que los medios de expeditos para requerir información a los contribuyentes, esto está en el resolutivo segundo de esa resolución, van a ser el correo electrónico, un contacto o mensaje de texto, ambos por vía telefónica, contacto o mensaje de texto por plataformas como Teams, Zoom, Meet u otras similares, y la publicación en el sitio personal del contribuyente en la página web de este servicio. Por lo tanto, obviamente va a depender del tipo de actuación y el tipo de solicitud que se quiera realizar, el medio que se va a emplear, ¿cierto? Como vemos, es bastante amplio y bastante a la mano, digamos, las herramientas tecnológicas que se han puesto a disposición del servicio para poder comunicarse con el contribuyente. ¿Ya? Volviendo al artículo 60, la idea del artículo 60 es ya poder solicitar antecedentes contables y tributarios y documentación de respaldo, ¿ya? Así como también información que tenga que ver con las personas que están encargadas de retener impuestos, con el fin de verificar la exactitud de las declaraciones presentadas. ¿Ya? Aquí ya hay un tema más de corrección, digamos, siempre obviamente voluntario, como siempre dijimos, pero ya en otro eslabón, en otro grado de intensidad. Con la idea de obtener y reunir la información de los contribuyentes y de los terceros en el ejercicio y desarrollo de las diversas acciones que realizan en el desempeño de la facultad de aplicación y fiscalización de los impuestos. Esta solicitud de antecedentes y la consecuente revisión de los mismos no constituye un procedimiento de fiscalización en los términos del artículo 59, salvo que se produzca alguna de las excepciones que el mismo artículo 59 señala y que va a ver Sergio más adelante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta solicitud de antecedentes mediante artículo 60? Primero, obtener la información para verificar la exactitud de las declaraciones y el cumplimiento tributario del contribuyente. Luego, obtener información de los contribuyentes y terceros retenedores. A continuación, verificar que las declaraciones presentadas por los contribuyentes sean expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad, de la documentación de respaldo que corresponda y que refleje las transacciones económicas efectuadas. También, como fin, tiene comprobar que en dichas declaraciones la determinación de los tributos se haya efectuado en forma correcta. Esto es, la determinación de los elementos de la obligación tributaria o la aplicación de créditos, exenciones o franquicias, como asimismo que exista coherencia aritmética del cálculo de la obligación impositiva realizada por el contribuyente y que en los casos que correspondan conforme a la ley el impuesto se haya enterado en arcas fiscales. ¿Ya? Finalmente, también tiene como finalidad detectar situaciones de contribuyentes que en las referidas declaraciones no estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias. ¿Cuál es el contenido que tiene que tener esta solicitud de antecedentes? También debe indicar al contribuyente con precisión las razones que motivaron la solicitud. Como bien vimos, el hecho de que las actuaciones del servicio siempre deben estar fundadas subyace a todas las actuaciones que esté de realizar. También señalar el plazo en que el contribuyente deberá acompañar la información solicitada y el plazo máximo dentro del cual el servicio realizará el examen o análisis respectivo. Respecto de esto, la reciente resolución número 124 del 5 de noviembre de 2021 señaló como plazo máximo para las actuaciones del servicio el plazo de 6 meses, ¿ya? Y para el contribuyente, un plazo mínimo de 15 días para entregar la información, similar al que señalaba en el artículo 33, ¿ya? Me gustaría señalar que efectivamente el plazo de 6 meses es un plazo que también está establecido como el plazo máximo para llevar adelante los procedimientos administrativos de la ley 19.880, ¿ya? Por lo tanto, es un plazo que podríamos entender de aplicación bastante general y que ya estaba señalado en esta ley que se aplica de manera supletoria a los procedimientos, pero que la misma ley ordenaba al servicio regular
mediante una resolución. Otro de los fines que tiene esta solicitud de antecedentes es asegurarse de eximir al contribuyente de aportar información y antecedentes ya acompañados al servicio. Esto es muy importante porque también está establecido como un derecho de los contribuyentes el no aportar o el no estar obligado a aportar información que el servicio ya tiene en su poder, ya sea porque la obtuvo de algún tipo de registro o porque el mismo contribuyente ya la acompañó anteriormente. También, y muy importante, se debe dejar constancia en el expediente de la solicitud efectuada y la vía utilizada para ello. En el evento de haber sido solicitada una prórroga del plazo, deberá también consignarse este hecho en el expediente con la indicación del término por el cual se concedió la ampliación del plazo, en caso de haberse otorgado. Transcurrido dicho plazo, deberá dejar constancia del cumplimiento o no al requerimiento. También se debe proceder en conformidad a los fines para los cuales fue requerida la documentación y una vez terminada la revisión, dejar constancia en el expediente de su resultado. Esto también tiene que ver con la coherencia que debe tener la información que solicita el servicio respecto de las actuaciones que quiere realizar, que también es una crítica que también se hace bastante al servicio, que de repente se está revisando una operación y se pide información que no tiene nada que ver con la operación. ¿Ya? La idea es que siempre exista una congruencia de parte de los fiscalizadores a cargo de este tipo de actuaciones en cuanto a lo que piden y en cuanto a lo que están revisando. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el ejercicio de esta facultad? Primero, se puede requerir al contribuyente para el desarrollo de un proceso de fiscalización conforme al artículo 59, que sería el tercer eslabón en esta cadena gradual que les he mencionado. También se puede citar directamente al contribuyente de acuerdo al artículo 63, iniciando ya un procedimiento de fiscalización de manera formal. ¿Ya? También en algunos casos que ha establecido la ley se puede realizar el giro inmediato de los impuestos, si es que así corresponde. ¿Ya? En el caso que el contribuyente acceda a rectificar la información, corresponde procesar estas solicitudes de rectificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 bis del Código Tributario. Si es que con estas, o si es que el ejercicio de esta facultad fue originado por una petición administrativa de un contribuyente, también corresponde, una vez finalizado el procedimiento, resolver esa petición administrativa y también llevar a cabo las acciones por las cuales se solicitó la información. Como les decía, tiene que haber una coherencia entre lo que se pide y lo que se está revisando, por lo tanto también es importante que una vez que el servicio tenga la información, pueda culminar con las actuaciones para las cuales solicitó la información. Y finalmente, certificar, ya sea de oficio o a petición de parte, que no existen gestiones pendientes respecto a la materia por la cual se ha solicitado la información a los contribuyentes. Esta certificación también está establecida como un derecho a los contribuyentes. Pedir la certificación al servicio en aquellos casos en que ellos estimen que sea necesario. La certificación de que se terminó un procedimiento o de que no quedan gestiones pendientes también en el mismo procedimiento. Y al igual que como lo hicimos con el artículo 33, acá hay un esquema que permite también entender la forma en la cual se llevan adelante esta solicitud de antecedentes y cuáles son las consecuencias que estas puede tener. Como vimos recién, iniciar un requerimiento de acuerdo al artículo 59 o citar de acuerdo al 63, girar directamente cuando corresponda, procesar las rectificatorias, resolver las peticiones administrativas cuando se ha iniciado a través de una petición administrativa, certificar la conformidad al requerimiento y también llevar a cabo algunas actuaciones internas del servicio, como por ejemplo intercambiar la información que se ha obtenido con otras instituciones, calificar los riesgos, realizar o tener más información respecto de fiscalizaciones respecto de terceros, caracterizaciones del contribuyente que también tienen que ver mucho con la calificación de los riesgos y finalmente en cómo se va a tratar al contribuyente por parte del servicio, y también en caso, por ejemplo, de precio de transferencia, obtener comparables que permitan realizar una revisión más acuciosa de ese tipo de operaciones. Bueno, eso es todo lo que queríamos comentar esta mañana respecto de las medidas preventivas y colaborativas del artículo 33 y 60. Ahora los dejo con mi compañero Sergio Silva, que les va a hablar del artículo 59. Muchas gracias. Hola, buenos días. Un segundo para compartir pantalla.
¿Se ve la presentación, el modo presentación? Sí, Sergio, está bien. Perfecto. Ahora, ponla en modo presentación, sí, en total. Sí, porque Segundo. sí, Ahí va a quedar perfecto. ahí va a quedar ¿Se, bien. se ve en modo presentación, cierto? No, todavía no. Todavía no, es solamente el modo normal. Un segundo. Ahí sí. ¿Ahora sí? Yes. Se Ahora sí, ve duplicada, ¿no? duplicada. Sí. Otra configuración de visualización. Mientras Sergio repara la presentación, podríamos hacerle una pregunta que está formulando un colega relativo a los plazos que establece el artículo 33 bis en el marco del aviso de colaboración, dado que el Servicio de Impuesto Interno tiene un plazo no más de 6 meses para revisar, pero el contribuyente tiene que entregar información en un plazo no inferior a 15 días. Entonces, 15 días. el colega pregunta si son días hábiles o no. Claro, esa es la pregunta. Eso, Roberto, si tú puedes responder. Sí, son días hábiles administrativos, de lunes a viernes. De una viernes, perfecto. Y efectivamente el plazo mínimo es de 15 días, digamos. O sea, no puede Sí. ser inferior a 15 días. Por lo tanto, ahí va a Exacto. depender también de los fiscalizadores que estén a cargo de la operación, cuál va a ser el plazo que le den, dependiendo obviamente de la naturaleza, la información que le estén pidiendo y también de los plazos que tenga el servicio dentro de los planes de fiscalización que esté llevando a cabo, digamos. ¿Ya? Perfecto. Perfecto. Sí, eso lo establece el artículo 10 del Código Tributario, que indica que en todos aquellos plazos que no constituyan un procedimiento judicial, desde luego los plazos establecidos en el Código se considerarán días hábiles de lunes a viernes, ¿ah? Y quedarían fuera el día sábado, domingo y festivo. Claro. Exactamente. Gracias, Roberto. No tenemos más preguntas. No hay más preguntas, Mario, por el No hay momento. más preguntas. Hernán, estamos bien. Estamos bien. Bueno, esperamos a Sergio. Perdón, lo que pasa es que en la configuración de la visualización no puede cambiar la vista, no le permite la aplicación. No sé si será mucho problema presentar como está ahora, que se ve ahí duplicada la presentación, pero la parte central igual se ve bien, digamos. No sé. Déjame Lo que dejar de podríamos hacer, compartir un segundo. Sergio, no sé qué te parece que Roberto vaya presentando y va pasando Ahora la sí. slide. A ver, Ahora ahí. sí, Ahora ahí sí. sí. Ahora Ahora sí, Muy Alejandro. bien. Perfecto. Perfecto. Un 7, se ve muy bien. Como Roberto comentaba, efectivamente el servicio y la ley 21.210 estableció determinados estadios para llevar a cabo la revisión y las relaciones con el contribuyente. En ese sentido, teníamos el artículo 33 con una gradualidad inferior o más desformalizado, un artículo 60 que se establece como un punto medio entre estas medidas de colaboración del contribuyente para con el servicio, y el artículo 59, donde ya todos sabemos es un procedimiento de fiscalización propiamente tal, y ya entramos en la formalidad de los plazos, en las certificaciones respectivas y en, de alguna manera, regular de mejor manera cómo el servicio va a llevar a cabo la revisión de estos antecedentes. Como ya indicáramos, el artículo 59 establece que el servicio tiene que llevar a cabo las labores de fiscalización dentro de los plazos de prescripción que establece el artículo 200, que van a ser 3 años o 6 años según corresponda. En el ejercicio de esta herramienta de fiscalización, que es el artículo 59, tiene por finalidad comprobar efectivamente que las declaraciones presentadas por los contribuyentes sean fidedignas y que se dio oportuno cumplimiento a la normativa legal y también a las instrucciones que el servicio imparte. También tiene por objeto determinar que los tributos que se hayan declarado
haya sido efectuado en forma correcta, que existe una coherencia aritmético-matemática entre el cálculo de la obligación impositiva realizado por el contribuyente con los antecedentes que tenga de respaldo, y aquellos que obren tanto el poder del contribuyente como el poder del servicio. Y finalmente, determinar si al momento de enterar en arcas fiscales estos impuestos, estos digan relación con lo que el contribuyente ha declarado en sus declaraciones de impuestos respectivas. Este requerimiento de antecedentes del artículo 59, si bien la ley no establece formalidades en cuanto a la materialidad de este, el servicio sí ha entendido, y así también lo han ido ratificando, construyendo los tribunales de justicia, que resulta necesario que el servicio individualice correctamente al contribuyente, indique el nombre, la razón social, el RUT, y si las actuaciones se dirigen a un contribuyente que actúa mediante algún representante, se indique correctamente a este sujeto. También el servicio tiene el deber de enumerar de manera clara y precisa cuál es la documentación que el contribuyente debe presentar al servicio, la forma en que deberá hacerlo, porque por ejemplo podría cumplir con esta entrega de información de manera física, hoy día de manera electrónica, o también poniendo a disposición del contribuyente en sus oficinas la información. Y también se incorporó con la reforma anterior la posibilidad de que el servicio se cuelgue o acceda a los sistemas tecnológicos de contabilidad que el contribuyente tenga. Debe indicar también cuál es la unidad del servicio e identificar al funcionario a cargo de esta revisión. Debe indicar también el plazo en el cual el contribuyente debe presentar la documentación al servicio. Y, lo más importante, indicar de manera clara y precisa que se está ante un procedimiento de fiscalización formalmente, indicando cuáles son los impuestos que se revisarán y los periodos y años que se auditarán. Que era precisamente lo contrario a lo que se indicaba en el 33 y 60, donde tengo que explicitarle al contribuyente que no se encuentra en esos artículos 33 y 60 dentro de un procedimiento formal de fiscalización. Aquí la cosa cambia y el contribuyente, cuando es notificado este requerimiento, ya toma conocimiento perfecto de que el servicio ha iniciado un procedimiento de fiscalización respecto de sus declaraciones. Una de las innovaciones más importantes que trajo la ley 21.210, pero que de alguna manera ya estaba recogido en instrucciones internas, era que el servicio se encuentra impedido de iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización, ni en el mismo ejercicio ni en los siguientes, respecto de partidas o hechos de impuestos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización. ¿Eso qué significa? Si el Servicio de Impuestos Internos ya revisó un determinado impuesto, ya revisó una determinada partida, lo que pretende es reconocerle el derecho al contribuyente de que no le vamos a volver a revisar esa partida y de alguna manera cobrar una diferencia de impuesto distinta o efectuar una calificación jurídica tributaria de los hechos, contratos u operaciones que se revisaron primitivamente. Para estos efectos, el artículo 59 considera como un procedimiento formal para el ejercicio de esta garantía o este derecho de no volver a revisar lo que ya fue revisado, aquellas iniciadas mediante una citación del artículo 63, es la citación, pero también respecto de aquellas revisiones iniciadas por otros medios, siempre que culminen o terminen con actos administrativos terminales como serían el giro, una liquidación, una resolución o una certificación de conformidad. En ese sentido, como planteaba Roberto, si al contribuyente yo le notifico una solicitud de antecedentes por el artículo 60, esa solicitud de antecedentes vía artículo 60, si continúa con una liquidación o una citación, una rectificación por parte del contribuyente, esta solicitud de antecedentes se transforma o deviene en un procedimiento de fiscalización para los efectos del artículo 60, del artículo 59 y para aplicar esta garantía. ¿Qué significa esto? Te solicito antecedentes vía artículo 60, a consecuencia de ello te cito, y esa citación transforma o me hace
reconocer que ese proceso es un procedimiento de fiscalización y que entonces le aplica esta garantía. Esto, en consecuencia, el legislador pretendió que el contribuyente formalmente emplazado sobre determinados hechos y partidas, que el contribuyente adquiera certeza respecto de cuál fue la posición que el servicio fijó respecto de esa revisión. Obviamente, esta imposibilidad de reiterar un procedimiento de fiscalización respecto de hechos o partidos que ya fueron revisados tiene excepciones. ¿Cuáles serían estas excepciones? Cuando el nuevo proceso verse sobre hechos o impuestos distintos a los que fueron solicitados o fueron objeto del requerimiento anterior. También cuando con posterioridad a la fiscalización aparezcan nuevos antecedentes y que estos puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes del artículo 10, del artículo 161, siempre que estas infracciones tributarias, que el Código Tributario las sancione con multa y pena privativa de libertad. También, en el caso que a continuación de esa revisión aparezcan nuevos antecedentes que permitan o den lugar a la aplicación de la norma general antilusiva. También, en el caso de que con posterioridad a esa revisión aparezcan antecedentes que hagan posible aplicar lo dispuesto en el artículo 41G y 41H relativa a situaciones que se encuentran analizadas bajo la norma de entidades controladas en el extranjero o en caso de territorios con un régimen fiscal preferencial, y también en caso que estos nuevos antecedentes se obtengan como respuesta de solicitudes de información a otra autoridad extranjera. La propia circular 41 establece un ejemplo del primer caso, que es un poco el que más complicaciones puede tener o que el contribuyente puede entender que se le está revisando nuevamente. ¿Y cuál es el caso que plantea? Para el AT 2020, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos requiere información para revisar la partida remuneraciones de directorio. Lo que la norma pretende es que en el año siguiente, AT 2021, si estábamos en el AT 2020, yo no vuelva a solicitar al contribuyente la revisión o cuestionamiento de la partida remuneraciones de directorio AT 2020. Pero eso no implica que el servicio no pueda revisar remuneraciones de, por ejemplo, personal técnico. Y tampoco implica que el servicio no pueda revisar al año siguiente la partida remuneraciones del año 2022, pero siempre y cuando se respete la tesis fiscal o la posición que el servicio fijó respecto a la revisión de esa partida. Como indiqué precedentemente, el artículo 59 establece o delimita cuál es el sentido y alcance que la norma le da al procedimiento de fiscalización y cuál es el procedimiento de fiscalización al cual se hace aplicable esta garantía o este derecho o esta limitación por parte del servicio al volver a revisar, es los que se inician formalmente con una citación y aquellos que se inician por un modo distinto, como podría ser un artículo 60, pero que culminen con la emisión de un giro, una liquidación, una resolución, o se emita una certificación de conformidad donde se acepten los hechos y partidas que fueron objeto de la revisión. Ahora bien, ese inicio del procedimiento de fiscalización o esa conceptualización para efectos de la garantía es distinta a poder indicar cómo se inicia un procedimiento de fiscalización formal y qué es lo que está ocurriendo en la práctica y ha ocurrido hace bastantes años. El procedimiento de fiscalización formal, el servicio lo va a iniciar mediante un requerimiento de antecedentes del artículo 59 o mediante la citación efectuada conforme al 63. Ante esos dos hechos, el contribuyente ya toma conocimiento formal, como indiqué, de que se encuentra ante un procedimiento de fiscalización. Y es obligación también del servicio indicar en el requerimiento o en la citación dicha situación. Como indicamos, el contenido de este requerimiento se debe indicar clara y detalladamente al contribuyente, el RUT, la razón social, solicitar de manera clara y lo más claro y preciso que se pueda la documentación que debe acompañar el servicio, indicar la unidad responsable, el funcionario, el plazo que va a tener para presentar esta documentación y
siendo majadero, indicarle expresamente que se encuentra, que el servicio le ha iniciado formalmente un procedimiento de fiscalización. La notificación de este requerimiento se notifica al contribuyente a efecto de dejar constancia del inicio de este y se va a notificar de conformidad a las reglas generales de notificación contenido en el artículo 10, 11 y siguiente del Código Tributario. Cuando el contribuyente acompaña toda la información que el servicio le solicitó mediante este requerimiento del artículo 59, dentro del plazo de 10 días, debe certificar que el contribuyente puso a disposición la totalidad de la información, dejando constancia en el expediente respectivo con un certificado del tenor que aparece en la presentación. Debe indicar la hora, lugar, la fecha, el contribuyente y el número de notificación del requerimiento en virtud del cual el contribuyente acompañó esta documentación. Esto no es nuevo, lo que está a continuación, pero sí es importante recordarlo, que la entrega de la información puede tener distintas modalidades. Como se indicó, puede ser, y lo que todos estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a una entrega material o física de los antecedentes donde el contribuyente o sus asesores concurrían a hacer la entrega material de la documentación, pero también reconoce hoy día la posibilidad de que ésta se cargue al sistema o que se acompañe electrónicamente mediante el expediente digital. También puede indicar el contribuyente al servicio que la información se encuentra a disposición del fiscalizador a cargo en dependencias del contribuyente en casos calificados y siempre que esta documentación en cuanto a su cantidad o volumen no puedan ser entregadas de manera eficiente en las oficinas del servicio. Eso es algo que viene ocurriendo hace bastante tiempo, pero obviamente el contribuyente debe demostrar por qué resulta dificultoso o imposible acompañar toda la documentación en la oficina o cargar toda la información al sistema. Y también está la posibilidad que la entrega de esta información se efectúe mediante el acceso de funcionarios del servicio a los sistemas tecnológicos de contabilidad que el contribuyente tenga y la revisión se haga mediante el acceso a dichos sistemas. El plazo dentro del cual el servicio debe llevar a cabo la revisión de los antecedentes solicitados al contribuyente mediante un requerimiento del artículo 59, por regla general va a ser de 9 meses, pero el mismo artículo establece un plazo distinto dependiendo de las materias que se estén fiscalizando. Pasa de ser un plazo de 9 meses a 12 cuando se estén fiscalizando materias de precio de transferencia, cuando se esté revisando la determinación de una RLI de contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5.000 UTM al 31 de diciembre del año comercial anterior, cuando se esté revisando los efectos tributarios de un proceso de reorganización empresarial, y también en aquellos casos cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas. Si la fiscalización dice relación con alguno de estas 5 materias, el plazo pasa de 9 a 12 meses. Y la ley 21.210 estableció la posibilidad de que este plazo sea de 18 meses y que se amplíe por una única vez mediante resolución fundada a 6 meses. Y cuando estamos en este plazo de 18 meses, en caso que se requiera información de alguna autoridad extranjera, en los casos que se relacionen con una recopilación antecedente, a los que se refiere el artículo 161, número 10 del Código Tributario, en los casos que resulte aplicable la norma general antilucía contenida en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, cuando tenga ocasión la aplicación de lo dispuesto en los artículos 41G y 41H de la Ley de la Renta, son los 4 causales en virtud del cual el servicio o esta fiscalización iniciada mediante el artículo 59 va a tener una duración de 18 meses. Ampliable, como ya se dijo, por una única sola vez, mediante una resolución fundada que deberá emitir el director regional a cargo por el plazo respectivo.
El cómputo del plazo de los 9 meses es un plazo que se debe considerar de meses. Los meses tienen que ser completos, corren hasta la medianoche del último día del mismo. El primero y el último día del plazo han de tener el mismo número de meses, de número de días respectivos, y, por ejemplo, si notifico un requerimiento y el plazo empieza a contar en febrero, el 28 de febrero, el plazo de los 9 meses terminará el último día del mes en que vence el plazo, independiente si tiene 28, 29, 30, 31 días, porque se cuenta como un plazo de meses y no de días. Llevada a cabo la revisión por parte del servicio, el funcionario a cargo, en el evento de que transcurrido ese plazo de 9, 12 o 18, no haya notificado al contribuyente una citación o una liquidación o un giro según corresponda, previa solicitud del contribuyente debe certificar que el proceso de fiscalización ha finalizado, dejando constancia en el expediente respectivo. Y esto es precisamente lo que bastante se discutió o se discutía antiguamente referente a el carácter de ser un plazo de caducidad para el Servicio de Impuestos Internos de efectuado un requerimiento vía artículo 59, la revisión se lleve dentro del plazo de 9, de 12 o de 18 meses. Si yo dentro de ese plazo, si nosotros, Servicio de Impuestos Internos, dentro de ese plazo de 9, 12 o 18, no notificamos una citación, una liquidación o un giro, se entiende que el plazo para el servicio caducó. A fin de continuar con el proceso de fiscalización, como indicáramos, dentro de este plazo de 9, 12 y 18, el servicio, en la mayoría de los casos, va a citar al contribuyente con la finalidad de que el contribuyente rectifique la declaración presentada, presente aquella que no efectuó, la complemente o la aclare. La citación está regulada en el artículo 63 y respecto de esta materia, la ley 21.210 no estableció modificaciones relevantes, por lo cual el procedimiento de aquí en adelante continúa de la misma manera como ya venía con la 20.180 y modificaciones posteriores. Como indicáramos, la finalidad de esta citación tiene una doble importancia. El contribuyente toma conocimiento formal de cuáles son las eventuales observaciones o discrepancias que el servicio tiene respecto de sus declaraciones de impuestos y la relación de esta con la documentación que acompañó en virtud del artículo 59. Pero también tiene una ventaja para el contribuyente, que es una buena oportunidad para solucionar de manera administrativa las eventuales diferencias que detecten y rectificar su declaración, o también es una instancia donde puede explicar de mejor manera al servicio por qué declaró tales o cuales impuestos y cuál es la fundamentación y antecedentes que tuvo a la vista para efectuar dicha determinación. La citación, como ustedes saben, tiene el servicio le da al contribuyente el plazo de un mes para contestar. Este plazo puede ser ampliable por otro mes a solicitud del contribuyente. Y el contribuyente, frente a esta citación, tiene distintas opciones. Puede no responder, lo que habilita el servicio a liquidar las eventuales diferencias de impuestos que se detecten y que fueron comunicadas mediante la citación, pero también, y lo que sería más recomendable, es que el contribuyente dé respuesta a esta citación. Esta respuesta a la citación que debe efectuar el contribuyente, el servicio la va a calificar y podrá calificarla como suficiente, parcial o insuficiente. En el caso que sea calificada como suficiente, corresponderá que el Servicio de Impuestos Internos concilie las partidas citadas y deje constancia de que no se determinaron diferencias de impuestos al respecto. Esta certificación, de alguna manera, va a poner término a este procedimiento de fiscalización. Así también, la respuesta que el contribuyente dé puede ser considerada como parcial, por lo cual ello implicará que se conciliarán aquellas partidas que
el servicio considera como suficiente y se procederá a liquidar aquellas que el contribuyente no rectificó, no aclaró o no complementó. Y finalmente, si la respuesta que el contribuyente da a la citación es calificada por el Servicio de Impuestos Internos como insuficiente, corresponderá que el servicio notifique y emite y notifique las liquidaciones de impuestos respectivas, emite las resoluciones que sean procedentes o emita el giro directo en los casos que la ley lo permita. La liquidación de impuestos, para seguir con este orden cronológico, es toda determinación de impuestos que realiza el servicio y comprende en consecuencia las determinaciones que se puedan hacer respecto a la tasación o las que deriven de la revisión de los antecedentes y la correcta aplicación de la normativa tributaria. Como indicó Roberto, de lo dispuesto en los artículos 33, 60 y siguientes, podemos entender que este procedimiento de fiscalización puede iniciarlo por un artículo 59. Ese requerimiento del artículo 59 puede terminar con una rectificatoria del contribuyente, donde aun cuando no ha sido citado, entiende cuál es el cuestionamiento que el servicio le hace en virtud del requerimiento que se efectúa y rectifica. Si rectifica, pone término a este procedimiento. En los casos que la ley lo permita, puede continuar el giro directo, una liquidación, una resolución, si es que resulta pertinente, o esta certificación de conformidad cuando de la revisión de los antecedentes no se observan diferencias de impuestos. Y estas formas de poner término o estos actos terminales son los que de alguna manera transforman o devienen las fiscalizaciones iniciadas por otros medios en un procedimiento de fiscalización. Solicito antecedentes por el artículo 60, el contribuyente me los entrega, y si de esa revisión se lleva a cabo alguno de estos 5 actos, se transforma en un procedimiento de fiscalización formal y resulta aplicable la garantía. Y también puedo iniciar este procedimiento de fiscalización vía artículo 63. No sé si se logra ver por el tamaño y por lo extenso del esquema, de que aquí intentamos resumir un poco cómo está plasmado este procedimiento de fiscalización y también la aplicación de estas medidas de cooperación y colaboración entre el Servicio de Impuestos Internos y el contribuyente. De esta manera, tenemos que el servicio va a revisar las declaraciones de impuestos del contribuyente y estas las puede llevar a cabo mediante una solicitud del artículo 60, mediante una solicitud de antecedentes o información del artículo 33, que está acá abajo, y también mediante un artículo 59. Como se indicó, si hago la solicitud vía artículo 60, podrá culminar en una rectificatoria, en un requerimiento del artículo 59, perdón, en una citación, en otros actos terminales como podrían ser la resolución y el giro, y en las acciones internas que Roberto hacía referencia, tales como calificación, conocimiento de mercado, información de terceros o similares. Este requerimiento, esta solicitud de artículo 60, efectuada por el servicio y agotado el plazo de 6 meses a que hace referencia esta última resolución, debe el servicio efectuar el requerimiento, citar o dar término al proceso. Si cito, ya estoy en un procedimiento de fiscalización. Por otro lado, el requerimiento vía artículo 59, como ya indiqué, podrá terminar directamente en una rectificación por parte del contribuyente, que yo lo cite, o actos terminales, como ya indicáramos, resolución y giro. Y la citación tiene la consecuencia natural y obvia de que sea considerada suficiente, insuficiente o parcial, con la emisión de los actos que correspondan. Por su parte, cuando estoy en el mundo del artículo 33 de estas medidas de prevención y colaboración, puedo revisar las propuestas, que es el 33 Romanos 1, la información de los registros y algunos determinados antecedentes. Lo efectúo mediante artículo 33. Si de esa revisión se detectan diferencias, el contribuyente podrá acogerse a las observaciones que el servicio haga y rectificar, y si no se acoge, no puedo culminar ese procedimiento en un acto terminal como sería una liquidación, un giro, una resolución, porque precisamente la ley me indica que
ese artículo 33 o esa solicitud no es un procedimiento de fiscalización, el incumplimiento de este no podrá tener consecuencias negativas, pero sí habilita el Servicio de Impuestos Internos para, en caso que el contribuyente no se acoja a las medidas indicadas por el servicio, a iniciar formalmente un procedimiento de fiscalización, ya sea mediante artículo 59 o mediante artículo 63. Y obviamente ya habiendo efectuado un requerimiento del artículo 59 o una citación del 63, estamos dentro de un procedimiento de fiscalización formal, por lo cual rige lo indicado en el artículo 59 y el desarrollo del esquema que se indica en el cuadro anterior. Y eso es lo que la circular 41 del 2021 trata o intenta instruir respecto de las modificaciones al artículo 59 en su relación con el 33 y el 60. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio y Roberto. Excelente presentación. Yo creo que es un tema que está en curso, es un nuevo formato de relación entre el Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes. Desde luego, entiendo muy bien que lo que pretende la ley 21.210 y aclara esta circular 41 va enmarcada principalmente en un marco colaborativo destinada a la prevención, educación y facilitación del cumplimiento tributario que realizan los contribuyentes, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos bastante tiempo como para empezar a aplicar esta circular que salió recién publicada el día 2 de julio de este año, ¿ya? Y gracias por difundir estas instrucciones de la circular que tiene, como dije, 7 capítulos medulares y tiene un octavo que es de la vigencia, pero aquí solamente se analizaron 2 capítulos que corresponden básicamente, entiendo yo, al corazón de la circular. Entonces vamos a quedar comprometidos de analizar desde luego los otros capítulos de la misma circular, que viene muy interesante, porque ahí tenemos cuáles son los casos calificados de comparecencia de un contribuyente bajo el nuevo artículo 59 bis, cuáles son las obligaciones de entrega de información que tiene que realizar un contribuyente con la modificación del artículo 33 bis. Hay harto tema relacionado con el ciclo de vida del contribuyente, inicio de actividad de término de giro. Hay un tema muy interesante que tiene que ver con las personas naturales cuando inician actividad en calidad de empresario individual. También hay un tema muy relevante ahí. Y especialmente también en lo que dice relación con el artículo 8, que forma parte de los derechos del contribuyente, y que también hay una circular específica para ello. Así que le agradecemos mucho esta presentación, y voy a dejar a Hernán para que pueda coordinar ahí las consultas del chat. Hernán. Sí. ¿Cómo están? Oye, muchas gracias, Sergio y Roberto. Gracias por la excelente presentación. Hay una pregunta en el chat que las voy a leer en voz alta y si nos pueden ayudar a responderla, ¿no es cierto? Una de ellas dice: la norma del artículo 59 también se refiere a la revisión del STUT o a lo relativo a los actuales registros que reemplazaron el FUT. Es decir, si ya se revisaron esos registros en la fiscalización, ¿no se pueden volver a fiscalizar? Esa es la pregunta en concreto. Va a depender precisamente si de esa revisión se enmarcó dentro de un procedimiento de fiscalización, como indica el artículo 59, o no. En ese sentido, si se efectuó la revisión de esos saldos de crédito en un procedimiento de fiscalización en el cual culminó con una certificación de conformidad por parte del servicio y se emitió el acta de conciliación respectiva,
no deberían volver a revisarse a menos que sean aplicables alguna de las excepciones que establece la propia norma. Si la revisión de ese food se llevó a cabo de manera por la aplicación de un artículo 33 o de un artículo 60 donde no ha culminado, entendemos que podrían volver a ser revisados. Perfecto. Hay otra pregunta que habla, dice Carolina, dice, la revisión del artículo 33 es entonces la más simple, solo basta la voluntad del contribuyente en revisar y certificar en lo posible las diferencias detectadas. Sí, efectivamente, esa es la idea. Como bien comentábamos, lo que trata de hacer esta revisión a través de este artículo es poner en conocimiento al contribuyente de aquellas inconsistencias que puedan existir en los registros para que él voluntariamente las pueda modificar. Y también, por lo mismo, poner a disposición del contribuyente toda la información que el servicio también tiene para que pueda hacerlo de la mejor forma posible, sin implicar ninguna consecuencia negativa el que el contribuyente no lo haga o no lo haga dentro de los plazos que el servicio le dio para ello. Así que claro, es lo más simple. De ahí se parte. De esa parte. Ya. Yo tengo una pregunta. Voy a aprovecharme también de las circunstancias. ¿Puedo? ¿Cierto? ¿Ya? Yo voy a preguntar un poquito más de la lógica que nosotros nos ocurre mucho a la profesión contable tributaria. Por ejemplo, siempre ha sido una pregunta es de las pérdidas de arrastre, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de las pérdidas de arrastre, siempre la posición es que deben revisarse desde su origen y todo lo que implica eso, pero el volumen de información puede ser tremendo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es que si en realidad ya fue certificada por AOC, fue revisada y posteriormente certificada, ¿significa que la pérdida quedó blindada, ¿no es cierto?, para efectos del día de mañana? Que es una de las preguntas que está flotando mucho en el mercado. Así que yo solamente soy un intermediario nomás de la pregunta. No sé, Sergio. Me pregunto, porque yo les digo que sinceramente es una pregunta que está flotando mucho en el mercado. Claro. Y me siento como un delantero y tengo que tirar el penal. Entonces, bueno, me tocó tirar el penal nomás. A eso voy yo. Bueno, la revisión de esas pérdidas por parte del servicio siempre ha tenido ese cortavisa o voto de cuándo las quiero hacer efectivas o cuándo quiero aprovecharme de estas. Por lo cual, ese es un antecedente en el cual debemos tener presente para si está blindado, está cerrado o no. Fue producto de un proceso de fiscalización formal, fue producto de una revisión de una solicitud antecedente de artículo 60, y va a depender de un sinnúmero de condiciones de qué es lo que estoy haciendo con esas pérdidas tributarias y cuál fue la posición que tuvo el servicio respecto a ellas. Si efectivamente el servicio efectuó un pronunciamiento formal, determinó, por ejemplo, te rebajó la pérdida mediante una resolución y te la determinó, tú presentaste antecedentes indicando que esta pérdida era de 1000 y el servicio consideró que era de 500, obviamente ahí si hay una resolución respectiva o esto quedó consignado en una liquidación, incluso sin las modificaciones de la 21.210, tienes un acto administrativo donde el servicio calificó tal o cual condición, sin perjuicio de si existen antecedentes suficientes o existen antecedentes calificados o nuevos antecedentes, volver a revisarla. Correcto. Y ahí te puedo hacer una pregunta. Y si, por ejemplo, subí la información para efecto de esta pérdida, ¿no es cierto? Y posteriormente nace otro procedimiento de fiscalización en donde ya el volumen de información ya se subió en su oportunidad en el expediente 1. Uno podría argumentar, mira, estoy en el expediente 2 y ya te lo entregué en el expediente 1, para efectos prácticos y de velocidad administrativa. Eso voy yo, para no duplicar trabajo. Eso precisamente es una garantía que ya estaba reconocida en el Código Tributario de alguna manera asegurarle al contribuyente de no volver a acompañar la información que ya consta en los registros del servicio, ya sea por información propia o porque fue puesta en poder del servicio con anterioridad. Obviamente con los modos tecnológicos hoy día es más fácil tener acceso a información y muchas veces sí se hacía estas solicitudes cuando tú decías, no sé, fui revisado hace 2 años atrás en el Oriente y hoy día te está revisando la Centro. Ok, claro. Y se producía un desbarajuste que si tienes la información, acompáñala, si no hay que empezar a efectuar las acciones internas para que se remita. Y eso también tenía un problema antiguamente con el juicio tributario que llevaba el servicio. La información estaba en el tribunal tributario y la necesitaba para Claro.
para fallar, y había otra unidad o repartición que la necesitaba para fiscalizar. Pero hoy día, con la incorporación del expediente electrónico y la digitalización de estos procesos, es mucho más fácil y va a ser mucho más sencillo que como asesor de un contribuyente, como un contribuyente, poder argumentar aquello. Gracias, Sergio. No sé, Mario, si tú quieres hacer Sí, alguna bueno, consulta. aquí hay una consulta que dice la prescripción de las empresas con pérdida de arrastre que no han sido revisadas nunca. ¿Sigue la prescripción de los 6 años o se debe guardar la información desde cuando comenzó la empresa? Pregunta Verónica Lara. Ya entramos al artículo 200. Sí, eso Claro. ya Salimos del escapa un 59, poco, ya escapa pero estamos cayendo al código tributario, ¿sí? sí, escapa un poco del objetivo de la presentación, y el análisis de la circular está yendo un poco al caso concreto de la revisión, pero sigue un poco la misma suerte de cuándo quiero hacer efectiva esa pérdida y dónde voy a llevar a cabo las fiscalizaciones. Sí. ¿Y cuándo? Sí, ese criterio no ha cambiado por parte del Servicio de Impuestos Internos hace muchos años. ¿Ya? Una pregunta de Roger Soto: si realicé una rectificatoria por error propio, sin que ésta lo haya solicitado el Servicio de Impuestos Internos, algún mecanismo de esto que acabamos de hablar, ¿los antecedentes que revisa en ese evento en sí también queda blindada esta revisión? Es una rectificación que accede el contribuyente al Servicio de Impuestos Internos. Por tanto, no es por el artículo 33, porque el artículo 33 o 60 es y 59 después es por emplazamiento del servicio. En este Claro. caso, estamos hablando de una rectificatoria voluntaria del contribuyente. Entendemos que en ese caso no sería aplicable porque no se ha llevado No hay una formalmente a cabo revisión, digamos. un Claro. procedimiento de fiscalización. Aunque el Servicio de Impuestos Internos ponga el timbre ahí de la rectificatoria, porque aquí va a haber una rectificatoria, un formulario 29, un formulario 22, un formulario 50, vamos a tener un timbre ahí. Sí, pero eso va a ser el procesamiento de ese rectificatorio, y el derecho que tiene el contribuyente es siempre rectificar, y no necesariamente implica una revisión del servicio o una auditoría de este. Okay. Claro, el criterio de fondo ahí es determinarse que el servicio se fijó una posición respecto de la información que tuvo, en este caso la rectificatoria. Si es que hizo una revisión y efectivamente planteó su posición, eso es distinto a la aceptación de la rectificatoria que se hace, digamos, por sistema, digamos. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que definir es si el servicio efectivamente tuvo la posibilidad o no de revisar y si efectivamente se pronunció sobre eso, con fundamento, digamos, más allá de una mera aceptación del sistema. Ok, o sea que hay un procedimiento previo, como indica el 33, o el 60, o el 59 finalmente. Exacto. Ahí yo tengo una pregunta. Cuando a solicitud del Servicio de Impuestos Internos invita al contribuyente por la vía del artículo 33 bis a realizar, ¿no es cierto?, algunos actos de revisión y encuentra diferencias, ¿necesariamente pasa a 59 o puede pasar por el artículo 60 previamente al 59? El 59 es un acto de fiscalización, el 60 está calificado como no es un acto de fiscalización, pero sí es de revisión, o un acto de fiscalización entre comillas, porque igual lo están revisando. Claro, igual constituye un acto de revisión, pero y efectivamente el servicio tiene la facultad para poder optar, de acuerdo a los antecedentes que tenga o de acuerdo a los plazos que estén corriendo, digamos, para poder revisar de acuerdo al 60 o efectivamente llevar a cabo un inicio de fiscalización o de requerimiento antecedente de acuerdo al 59. Entendemos nosotros que la ley le da esa facultad al servicio para poder optar entre una de esas dos posibilidades que tiene, digamos. Si el contribuyente termina con un giro dentro del artículo 60, ¿ya? Y paga ese giro, desde luego, igual está
¿tiene el beneficio de que el servicio no puede volver a revisar esa parte del giro? Este es precisamente uno de los casos que el 59 te plantea como revisión iniciada por otro medio y que Sí. culmina con la emisión de un acto terminal que sería el giro. En ese sentido, no iniciaste como un procedimiento de fiscalización, pero el hecho de culminarlo con rectificatoria, liquidación, giro, resolución de conformidad, te lo blinda para efectos de la no revisión, perdón, de no volver a revisarlo. Perfecto. Porque ahí hubo una posición fiscal, hubo una revisión formal por parte del servicio respecto a aquello. Esa rectificatoria nace a consecuencia de la solicitud de 33 que efectuó el servicio, y dentro de estas dos opciones que te da de me acojo voluntariamente o no me acojo voluntariamente a lo que a la posición del servicio fijada en esa 33. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Sí. No sé, ¿no hay más preguntas, Hernán? No, está viendo, pero aparte aquí está contestado en la chat, dice, de no hacer, la voy a por lo menos para recordar, que dice, de no hacer, dice, de no hacer esa rectificatoria que esté señalando el artículo 33, se puede aplicar el 59 o los otros medios que el Servicio de Impuesto Interno podría habilitar, ¿cierto? Ok. Que lo he contestado también. Había preguntado lo mismo, Mario, que estabas preguntando tú. Sí, ok. Bueno, en el chat hay hartas felicitaciones, muy didáctica la presentación. Esperamos la slide en la página de la Cámara de Comercio. Muy didáctica. Muchísimas gracias, Sergio, Roberto, Alejandro, Sí. Hernán, como siempre. Sí, Mil gracias. gracias y quedamos invitados, obviamente, a la próxima webinar de la Cámara de Comercio de Santiago para analizar otro interesante tema. Sí, o también, Alejandro, también darle las gracias y cualquier otro tema que el servicio quiera exponer a todos los asociados. Siempre bienvenido estamos y al contrario. Sí. Mil gracias. Y Muchas gracias a hasta ustedes la y por próxima. sobre todo Gracias. gracias a Roberto y a Sergio. Sí, Así pues. Sergio. Que estén muy Sergio, bien. Gracias muchas por la gracias. invitación. Saludos Espero haya grandes. sido Sí, útil. Muchas gracias. No, Muchas gracias. muy clarita, Sergio y Roberto, ¿ah? Se lo agradezco enormemente. Listo, muchas gracias. Gracias. Nos Que vemos. estén muy bien.